Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas, conferencista Levens, junto al psicólogo Jorge Vargas Aguilar con el tema estigma y barreras culturales en el acceso al tratamiento psicológico. Egresado de la licenciatura en psicología por la Universidad del Valle de México, maestría en desarrollo organizacional por la Universidad Latinoamérica ULA. Maestrante en psicoterapia cognitiva en el Centro de Psicoterapia Cognitiva. Diploma en negocios en Toronto, Canadá. Especialización en criminología en la Academia Internacional de Ciencias Forenses. Formación en psicoterapia cognitivo-conductual TCC para adultos, niños y adolescentes, adquiridos en el Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Más de 7 años de experiencia en recursos humanos en empresas como Danone y Vitalmex en el área de adquisición de talento. Actualmente ejerce como psicoterapeuta con enfoque cognitivo-conductual. Vamos a darle la bienvenida al psicólogo Jorge Vargas Aguilar. Vamos a anclarle en este momento como coanfitrión para que empiece su ponencia magistral. Le anclamos en este momento. Bienvenido, ¿me escucha? Hola, hola, sí. Buen día. Listo. ¿Puede empezar su ponencia magistral en este momento, por favor? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Pues vamos a empezar. Permítanme. Me dicen si se ve. Aún no todavía. Permítanme. Ya, estamos Ahora sí listos. ya, ¿no? Sí, gracias. ¿Se ve completa? Déjenme ponerla en modo presentación. ¿Ahora sí se ve? Sí. Sí, pero se está cargando en modo. Ahí estamos listos. Puede proseguir. ¿Está ya? Sí, correcto, puede proseguir. Perfecto. Muy bien. Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Vargas. Como ya bien escucharon, mi formación es más hacia lo cognitivo-conductual. Va a ser un poquitito el enfoque de esta presentación. Sin embargo, bueno, voy a tratar de abarcar en la mayoría de las ocasiones una mirada como mucho más holística, ¿vale? El tema que vamos a tener hoy es el de estigma y barreras culturales en el acceso al tratamiento psicológico. No sé, por ahí, ¿a qué le suena la palabra estigma? Chicos, por ahí, alguien, ¿no? Escriban al chat de la reunión, por favor, todos los participantes, o que hacen la mano y para darles el paso. Y están escribiendo al chat. Muchas gracias. Pero a ver, vamos a ir avanzando, ¿les parece? El objetivo general de esta presentación es analizar cómo el estigma y las barreras culturales dificultan el acceso y la adherencia al tratamiento psicológico, particularmente en personas con ansiedad y depresión, puesto que es el encuadre de este congreso, ¿cierto, chicos? Entonces, sí va a haber personas que van a llegar a nuestros consultorios con muchas otras afecciones, ¿no? Pero en la gran mayoría, y se los digo desde ahora, se los adelanto, la mayoría de las afecciones que vemos acá en Latinoamérica se van a centrar mucho en situaciones que tengan que ver con ansiedad y depresión, ¿vale? Entonces, mucho de la intención de esta presentación es enfocarlo hacia ese lugar, ¿vale? Como objetivos específicos es identificar este tipo de estigmas de salud mental. Ya ratito hablaremos un poquito de cuáles son estos estigmas. Además, reconocer creencias culturales comunes que impiden la búsqueda de ayuda psicológica y explorar estrategias de intervención. Aquí, como yo les decía, mucho va a ser estas estrategias de intervención enfocadas en la terapia cognitivo-conductual, que bueno, pues van a facilitar, o la idea es que sean y que puedan mejorar el acceso al tratamiento, ¿vale?
¿Cuál es el fundamento teórico? ¿No? La psicología basada en evidencia sostiene que las intervenciones deben sustentarse en datos empíricos, la experiencia y las características culturales y personales de los pacientes. ¿Qué significa esto, chicos? Que si bien sí es importante nosotros tener y recabar información, mucho de lo que también se busca o de lo que se necesita y de donde se va a hacer énfasis en esta presentación es en estas características culturales y personales. Tú puedes ser muy buen terapeuta, tú puedes tener mucha experiencia clínica, llevar años ejerciendo psicoterapia, pero si el paciente no se siente comprendido culturalmente, si el paciente no se siente que esto es una situación personalizada, donde el paciente pueda expresarse sin temor al prejuicio, sin ninguna barrera, ¿no? El paciente va a salir por esa puerta, ¿eh? No va a regresar. Entonces, mucho de lo que es importante y de lo que se va a hacer énfasis durante esta presentación es en ese pedacito, la parte de experiencia, la parte de los datos y la recabación de información. Doy por entendido y como supuesto el hecho de que la mayoría de las personas o de las personas que vamos a dar psicoterapia deberían de tener ya como entendido, ¿no? Hoy vamos a hacer mucho énfasis en este pedazo de la comprensión personal que tiene cada uno de los pacientes para con nosotros. Y la pregunta que lanzaba al principio, ¿qué es un estigma en salud mental? Y no son estos estigmas que por ahí de repente conocemos con una connotación religiosa, no son esos, ¿no? Un estigma en salud mental. Aquí Corren y Henshaw nos dicen que un estigma en salud mental se refiere a estas actitudes negativas, creencias sociales erróneas y comportamientos discriminatorios hacia las personas que experimentan problemas psicológicos o que buscan un tratamiento profesional. Estas dos personitas nos hacen el favor de dividirlo en tres grandes familias para poderlo estudiar de una mejor manera, ¿no? Uno, el estigma público, que son estos prejuicios sociales hacia las personas que reciben atención psicológica. Ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha escuchado alguna vez? Va al psicólogo, seguro ha de estar loco. O, híjole, eh, va al psicólogo, seguramente tiene problemas muy graves. O, ¿quién no ha escuchado por ahí? Va al psicólogo, seguramente no pudo hacerlo solo, ¿no? Todos estos estigmas que socialmente pueden ser recargados con nosotros y que seguramente a veces no necesariamente tienen que venir de alguien lejano, a veces puede ser incluso hasta dentro de la familia. Recordar que la psicología en contextos latinoamericanos como los que estamos, pues no es algo que lleve muchísimo tiempo y que probablemente nuestros padres o nuestros abuelos o nuestro contexto, pues era algo que veían con mucha dificultad o que realmente consideraban esto como una práctica única y exclusivamente para enfermos mentales, ¿no? Así como suena, sé que hoy se oye súper feo y súper grave, pero en algún momento esto era considerado algo normal, ¿no? El psicólogo era para las personas enfermas, ¿no? Por otra parte, tenemos el autoestigma, que son estos pensamientos que, pues bueno, obviamente nosotros nacemos y somos seres contextuales, entonces mucho de lo que pasa acá es que nosotros ya podemos adquirir un sistema de creencias un tanto negativas. Por ejemplo, estoy mal por necesitar ayuda, ¿no? ¿Quién no ha pensado alguna vez esto? Híjole, si voy al psicólogo es porque yo no puedo solo o porque soy débil, ¿no? En algunas ocasiones nos hemos encontrado con pacientes que incluso ya no importa la edad que tengan o los jóvenes que sean, pues pueden llegar a tener un poquito de creencias ya internalizadas acerca de esto mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, también es importante mencionarla. Además, otro estigma muy importante y que creo que en nuestros contextos se da mucho, que son estos estigmas estructurales, que son estas normas culturales o barreras institucionales que limitan el acceso al servicio. Ejemplo, ¿no? La falta de servicios en zonas rurales, costos elevados, exclusión de las aseguradoras o de los seguros médicos. Chicos, no sé, allá en Ecuador, pero acá en México aún resulta un tanto difícil que
este tipo de servicios, por ejemplo, sean otorgados o sean considerados por partes de las aseguradoras. Hoy en día como que sí ya la gente va entendiendo que esto es un tema de salud mental, pero todavía como que no lo logran integrar a la parte de salud, ¿no? Mucho de lo que pasa acá es que todavía se siente como muy estigmatizado el tema de la salud mental como algo que no necesariamente es una afectación que nos pueda suceder a todos y que en ocasiones, pues por supuesto, es importante también hacer comunidad, llevar estos servicios a zonas donde a veces no llegan. Chicos, a veces, ¿no? Y desafortunadamente, eh, los costos de una psicoterapia son costos muy elevados, ¿no? Las comunidades rurales a veces se quedan fuera de esto, ¿no? Y en ocasiones, pues esto provoca que haya algunas dificultades con el tiempo. Algunas dificultades que, bueno, pues bueno, pueden traer muchas consecuencias, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar a continuación. Aquí, Kathleen nos dice algunas de las consecuencias que trae el no atender o no detectar estas situaciones psicológicas en tiempo. Por ejemplo, el retardo en la búsqueda de ayuda, chicos, pues obviamente muchas de las personas que se van a encontrar, que van a llegar a consulta, van a ser personas que ya lleguen en un estado de crisis, ¿no? En una situación de que hayan experimentado seguramente algún ataque de pánico, algún ataque de ansiedad, alguna depresión ya muy grave, incluso a lo mejor personas que hayan tenido en algunas ocasiones intentos o ideaciones suicidas, ¿no? Pues mucho en gran parte por estos contextos de los que ya hablábamos. Además está esta parte de ocultamiento de síntomas, donde la mayoría de las personas tienden a somatizar algunas situaciones o tienden a ver estos síntomas como situaciones totalmente físicas que no tienen nada que ver con lo psicológico. Ejemplo, ¿quién de aquí tiene gastritis? ¿Alguien de aquí tiene gastritis nerviosa? No sé si sepan, pero la gastritis nerviosa está muy ligada, ¿no? O hay una gran correlación con síntomas ansiosos. Y así me puedo ir con muchos de los síntomas o somatizaciones que nosotros a veces únicamente vemos como un tema físico. Esto aunado con que seguramente pues habrá gente que llega sí a consulta, pero que puedan llegar a tener abandono en el tratamiento, ya sea por cuestiones económicas o por no sentirse comprendidos culturalmente, que era un poco de lo que hablábamos al principio. Y otro, pues bueno, que se presente con mayor severidad de los síntomas al momento de la consulta, que era un poquito esto de lo que ya hablábamos. Habrá gente que ya llegue con síntomas muy severos. Además de estos estigmas, existen estas barreras culturales, sobre todo en algunos de estos contextos de los que hablábamos, ¿no? Aquí vamos a hablar específicamente de creencias culturales que seguramente les irán sonando. Eh, Aquí vamos a hablar de seguramente muchas creencias que alguna vez han escuchado incluso en su casa, por parte de sus padres, por parte de algunos amigos, o incluso, ¿por qué no?, también de nosotros, ¿no? Ejemplo, aquí número 5, que son de las más comunes. Ir al psicólogo es para locos. La terapia es para los débiles. Lo que necesitas es fe, no psicología. Tienes todo, ¿por qué te deprimes? ¿Alguna vez has escuchado esto? Hoy en día, y si son de los afortunados que tienen todas sus facilidades eh, económicas, de techo y seguridad resueltas, algunas personas pueden llegar a creer que como tenemos toda la parte económica o social cubierta, no tenemos el derecho o no tenemos la capacidad de poder sentirnos mal o expresar algún malestar emocional, ¿no? Y esto es totalmente equívoco, pero es algo que pasa mucho y que como que refuerza esta idea de que sentirse mal o expresar queja o malestar emocional es algo que no debería de suceder. O esta, ¿no? ¿Quién por ahí no tiene una tía
¿no? Si hablas de eso, la gente va a pensar mal de ti. ¿Quién por ahí no tiene una tía o alguna abuelita o incluso por ahí nuestras madres o padres que nos puedan como poner mucha atención o mucho foco en que si decimos algo, la gente puede opinar mal de nosotros, como si nosotros fuéramos los encargados de cuidar el malestar de otras personas, ¿no? Creo que esto en contextos latinoamericanos se da muchísimo, el, el qué va a pensar la persona de ti, ¿no? Muchas veces las personas cercanas a nosotros están más interesadas en la opinión pública que en nuestro malestar específico. ¿Le suena? Además, déjenme listar o enumerar algunas de las otras situaciones que pueden llegar a pasar. Machismo, ¿no? Que inhibe la expresión emocional en varones o que solo permite la expresión emocional en las mujeres, donde digamos que las mujeres sí pueden tener acceso y contacto con sus emociones y puedan permitirse expresarlas, y donde los hombres está totalmente penado, ¿no? Los hombres solo podemos o somos capaces de sentir enojo, es la única emoción que nos permiten sentir. Por ahí, después las otras, ya no tanto. La religión aquí lo junté con la visión moral tradicional porque van muy de la mano, ¿no? Interpretar el malestar como castigo o falta de fe, ¿no? Mucho aunado, no necesariamente grave, pero con frasecitas muy simples como Dios así lo quiso, o esto fue gracias a Dios, o los caminos de Dios son misteriosos, o tú encomiéndate a Dios y todo se te dará, ¿no? No necesariamente como algo muy radical en términos religiosos, pero sí con este tipo de frasecitas que tienden a minimizar o invisibilizar algunas de nuestras afecciones. Además de esta mirada tradicional como generar medio al juicio social, ¿no? Que era un poquito de lo que de lo que hablábamos hace rato, que es mucho cuidar la opinión pública, mucho cuidar lo que van a decir de nosotros o de nuestra familia. Muchas de las personas por ahí alguna vez he escuchado como que les interesa mucho qué van a opinar como de la familia como grupo si se entera que hay alguien que tiene, por ejemplo, ansiedad o depresión en su familia. Además de lo que no podemos evitar, que es la parte de la desigualdad económica, que es el punto 3, que es esta parte de la que hablábamos, ¿no? Que es limitar el acceso de servicios privados de la salud mental. Sí, chicos, yo no, a ver, la idea no es que nosotros demos servicio gratuito ni comunitario, ¿no? Si alguien quiere hacerlo, perfecto. Eh, sí, sé que mucho de lo que ustedes hacen es formarse y estudiar, mucho en gran medida también, y no tiene nada de malo el poder cobrar por un servicio, ¿no? Sin embargo, por ahí, chicos, yo algo que siempre hago y les extiendo la recomendación, siempre tengan por ahí a sus becados, a personas que puedan atender con cuotas específicas o diferentes. Siempre es muy agradable y genera mucha autorrealización el poder atender a personas que no tienen estas condiciones laborales o económicas y que podamos nosotros además ahí extender este brazo de la psicología a diferentes lugares. Es algo que siempre les voy a recomendar. Entiendo que mucho de lo que hacemos acá pues siempre en busca de un beneficio económico, pero por ahí dense esa oportunidad, les va a dar mucha satisfacción. Además de el punto 4, ¿no? La educación emocional, ¿no? Que en estos contextos de los que hablamos son totalmente eficientes. ¿Quién incluso de ustedes se siente o se considera hábil en el reconocer síntomas, ¿no? ¿Quién de ustedes es bueno nombrando, por ejemplo, más de 10 emociones? ¿No? Es algo que se los dejo de tarea. ¿Quién reconoce más de 10 emociones? ¿Quién reconoce exactamente qué es lo que siente? ¿Quién puede nombrar? O, o realmente identificar bien qué es eso que está sintiendo. Es algo que no necesariamente es tan fácil y que si se dan cuenta, pues es algo que no hay muchos lugares donde podamos aprender este tipo de cosas. Normalmente no sabemos las 5 emociones básicas que salieron en la película de Intensamente y hasta ahí, párenle de contar, ¿no?
Entonces, chicos, que también ustedes pueden hacer como una autopráctica, incluso con ustedes mismos, para ver dónde se encuentran en temas de identificación de emociones o de creencias disfuncionales. Avancemos. Un poco de lo que les decía al principio es que vamos aquí a centrarnos mucho y en gran medida en situaciones que tienen que ver con depresión y ansiedad. Y les quiero acá soltar un dato importante, ¿no? En estudios clínicos se han observado que hasta el 75% de los pacientes con ansiedad o depresión presentan síntomas físicos como motivo principal de consulta, especialmente en poblaciones hispanoamericanas. ¿Qué quiere decir esto, chicos? No me gustaría que se quedaran únicamente con el número, sino con lo que intenta decir este número. Que los pacientes solo se dan cuenta o logran darse cuenta una vez que el síntoma ya está somatizado, una vez que el síntoma ya se expresa como físico, como dolor en el estómago, un nudo en la garganta, incapacidad para comer, dificultad para respirar o concentrarse, dificultad para conciliar el sueño, cambios en su conducta alimentaria, y que si bien, claro, esto es importante detectarlo, sí, mucho de la intención de esta presentación es que nosotros podamos ser capaces de detectar tanto en nosotros mismos como en nuestros propios pacientes y hacer mucho de divulgación acerca de la importancia que tiene reconocer síntomas ansiosos y depresivos antes de que se vuelvan físicos o fisiológicos. Es muy importante, entonces, no esperarnos hasta que ya se presente en el cuerpo, ¿vale? Muchos de estos síntomas que los pacientes presentan y de los que se hace énfasis aquí son estos síntomas físicos, ¿no? Fatiga, insomnio, dolor de espalda, taquicardia, sudoración, hormigueo en extremidades, por ejemplo, dificultades para concentrarse. Entonces, muchos de estos síntomas físicos, si bien sí son importantes, como ya lo mencionaba en la diapositiva anterior, es importante que les podamos poner una correlación a los síntomas de depresión y ansiedad. Muchos de estos síntomas también tendemos a justificarlos, ¿no? Se justifican a través de narrativas sociales que normalizan o minimizan el malestar. Ejemplo, estoy así por el estrés del trabajo, ¿no? ¿Quién no se estresa en su trabajo en contextos latinoamericanos, donde somos de los países con menos cuotas vacacionales o donde tendemos a romantizar que el que trabaja más es aquel al que le va a ir mejor, ¿no? ¿Quién por ahí no puede llegar a pensar esto como es normal? El trabajo debería de estresar, cosa que, ojo chicos, no es así, ¿eh? Para nada. Otra, es normal sentirse así con tantos problemas, como que pareciera que en Latinoamérica no tener problemas o el que no tiene problemas es el raro. Y esto, ojo, porque también tiende a minimizar el malestar. En teoría, y mucho de lo que se va a hacer acá es también darles habilidades en resolución de problemas. No nada más es atacar síntomas o atacar malestares, sino en resolver problemas que nosotros nos volvamos expertos en detectar y resolver problemas. Además, todos se sienten mal a veces, no necesito terapia, ¿no? ¿Qué es esto de lo que os mencionaba? Es como, ¿quién no tiene problemas en Latinoamérica? ¿Quién no se la pasa mal en su trabajo? Entonces, esto tiende a hacer como que, ok, pues si el de al lado está ansioso, pues yo, ¿por qué no habría de estarlo? Y acá un poco lo que se busca es una mirada un poquito contraria a eso, es, yo me siento mal, me puedo ir a atender, sin importar si el de al lado está o no, igual de mal que yo o peor, ¿no? Y para esto déjenme ponerles aquí un caso clínico y aquí sí me gustaría que participaran chicos, ¿no? Les voy a leer este caso clínico. Mujer de 40 años, madre soltera, con síntomas de ansiedad y tristeza. Cree que ir a terapia es un acto de egoísmo. Su entorno le dice frases como, deberías agradecer lo que tienes y no quejarte.
Ha intentado asistir a terapia, pero abandonó después de una sola sesión. Se siente culpable por no ser suficientemente fuerte. ¿Quién no? ¿Qué piensan de esto? Para esto, mucho de la intención acá es que podamos realizar algunas preguntas para el análisis. Y esto es lo que eh, pudiéramos hacer como un principio, como para poder empezar a detectar estas cosas que de repente suceden. Ejemplo, ¿qué estigma de salud mental es? ¿No? El autoestigma, el estigma estructural, el estigma público. ¿Qué factores culturales podrían estar influyendo en este caso? ¿No? Detectar, volvernos expertos, buscando cuáles son estas creencias que el paciente puede llegar a presentar o que el consultante pueda llegar a presentar, dependiendo su contexto. ¿Qué creencias podrías explorar, no? Mucho de lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué contextos religiosos, económicos, culturales tiene? Pero lo más importante y donde quiero hacer énfasis y hacia donde va a avanzar esta presentación es hacia cómo construir una alianza terapéutica. Porque, ok, ¿no? Ya partimos de esta parte donde ya nos volvimos o ya identificamos cuáles son estos estigmas y cuáles son estas barreras, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Y esta es un poquito la pregunta que lanzo aquí, ¿no? Aquí lo que vamos a buscar son estrategias clínicas para reducir el estigma. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Favorecer la alianza, disminuir la resistencia y facilitar el acceso al tratamiento en pacientes que presenten creencias desadaptativas o culturales sobre la psicoterapia. ¿Cuáles son algunas de estas estrategias clínicas? Chicos, como les mencionaba al principio, muchas de estas estrategias vienen orientadas hacia la terapia cognitivo-conductual, en la cual, pues bueno, es parte de mi formación. Sin embargo, creo que cualquier tipo de enfoque debería de manejar estas estrategias como canasta básica de su praxis. Uno, psicoeducación adaptada culturalmente. Usar ejemplos relevantes al entorno del paciente, mostrar evidencia del vínculo entre emociones, pensamientos y síntomas físicos. Eso es importante ustedes, chicos, que se tengan la capacidad de clarificarle a sus consultantes el cómo está ligado ese síntoma físico con sus pensamientos y con sus emociones, que no es un evento aislado, esa gastritis, que no es un evento aislado, ese vacío en el estómago o ese nudo en la garganta que de repente puede llegar a presentarse o esa presión en el pecho, sino que muchos de esos síntomas físicos vienen, digamos, como ligados a pensamientos o creencias disfuncionales y a emociones, ¿no? A detectar emociones de manera temprana. Esto usando ejemplos relevantes, como lo mencionábamos anteriormente, que le puedan hacer mucho sentido al paciente. Dos, validación empática desde el principio de la sesión. Usar frases como no estás exagerando, lo que sientes tiene sentido con lo que has vivido. Chicos, muchos de los pacientes o de los consultantes que van a llegar con ustedes van a venir con una historia de aprendizaje muy parecida o muy contraria a estas frases. Mucho de lo que se van a encontrar allá afuera son con comentarios como estás exagerando, esto no es lo suficientemente válido, aguántate, tú debes de poder. Y aquí lo que buscamos nosotros es generar la acción contraria, ¿no? Entender que eso que está viviendo seguramente tiene mucho sentido a su historia de aprendizaje, a sus experiencias vividas, y que seguramente esto lo ha llevado a algunas interpretaciones, en algunos casos, disfuncionales o distorsionadas de su entorno, que seguramente le van a traer situaciones o les va a complicar de alguna forma el poder, eh, digamos, como adaptarse a su contexto. Entonces, mucho de lo que se pide aquí es validación, validación de la emoción, validación de lo que están viviendo. Tres, evitar tecnicismos o etiquetas clínicas al inicio. Mucho de lo que hacemos a veces con
con esto es que muchas veces lo que tratamos es de, eh, no sé por ahí quién le ha pasado que mucho en ánimo de verse profesionales usamos como muchas etiquetas diagnósticas que a lo mejor para nosotros y entre psicólogos puede ser algo como muy entendido, como por ejemplo la palabra abulia o anedonia o algunas de estas frases o etiquetas que pudieran llegar a ser como mucho, muy entendidas por nosotros, pero que si tú a un paciente con depresión le dices presentas anedonia, pues muy difícil será que él te entienda y que pueda sentirse comprendido incluso, ¿no? Aquí viene un ejemplo, ¿no? Sustituir frases como trastornos por dificultad o reto actual, que pudiera ser algo más digerido y más digerible y entendible para cualquier persona en cualquier contexto. 4. Explicar la terapia como entrenamiento en habilidades. Aquí enfatizar en que es una herramienta para sentirse mejor, no un lugar para locos. Chicos, desde nosotros nace esta información a veces, ¿no? ¿Quién por ahí no, de repente hemos usado de manera como muy coloquial, qué onda con esta persona, está loca, ¿no? Entonces nosotros de manera profesional empezarnos a quitar un poquito eso y tratar de sí explicarle a la persona que viene a consulta y enfatizar en la adquisición de herramientas. La idea acá es darles herramientas y habilidades y no patologizar al paciente. 5. Involucrar redes de apoyo significativas, por supuesto, y siempre cuando y considerando cuando esto sea posible y adecuado. Habrá personas que tengan mayor facilidad para encontrar estas redes de apoyo, que sin duda son algo importantísimo, pero bueno, habrá pacientes con las cuales será un poco más difícil encontrar estas redes de apoyo, pero a ver, algo que aquí es importantísimo y que esto debe quedar muy bien grabado. Donde no hay, se construye. Si no hay, está bien, pero se puede construir. No es que esto no sea una limitante para que las personas puedan encontrar aquí apoyo, ¿vale? Sí es importante que si existe podamos encontrar apoyo en familias, amistades, o en algunas figuras que pues por ahí puedan ser o presentar casos donde sean figuras pues parentales, ¿no? Como pueden ser los abuelos o algunas otras personas que hayan ahí representado algunas figuras importantes comunitarias para nosotros. Y 6. Trabajar con las narrativas del paciente, no contra ellas. Explorar significados en lugar de invalidar creencias directamente, chicos. Muchas veces, mucho de lo que me he encontrado con pacientes es que llegan con experiencias un poco desalentadoras con algunos otros tipos de terapeutas. Yo sé que acá no hay ninguno, ¿no? Pero con experiencias muy, muy desagradables, ¿no? Donde a veces el terapeuta en esta ideación o situación de querer ayudar al paciente, queremos jalar al paciente a nuestro sistema de creencias, que él crea algo parecido a nosotros. Y no se trata de eso, se trata de que el paciente desde su contexto pueda entender y nosotros tener esta habilidad de poder ayudarle a su paciente de que dentro de su sistema de creencias nosotros poderle brindar la ayuda que esa persona necesita. Ejemplo, si alguien dice, Dios me está castigando, preguntar, ¿qué crees que él esperaría? ¿Qué crees que él espera que aprendas de esto? No decirle, Dios no existe. Dios, creer en Dios es de tontos, ¿no? Muchas veces y a veces nos encontramos con algún tipo de invalidación a partir de que nuestro sistema de creencias va en contra de lo que nuestro consultante cree. Y la idea no es esa, no es que el paciente tenga que pensar como nosotros. La idea es que el paciente dentro de su propia creencia, dentro de su propio contexto cultural, pueda encontrar lo que nosotros somos capaces de brindarles. Aquí necesito que se pongan creativos. Es la idea. Y bueno, mucho de lo que se busca es que podamos tener una intervención culturalmente sensible. La intervención debe integrar las herramientas clínicas con un reconocimiento activo del sistema de creencias, valores y contexto sociocultural del paciente. Esto facilita la alianza terapéutica, mejora la adherencia y reduce
la resistencia, algunos de los que algunos pacientes sin duda probablemente pueden llegar a presentar. Adicional a estas estrategias, algo que les recomiendo a todos los terapeutas, a todas las personas que se encargan de la salud mental, una serie de buenas prácticas que en general les van a ayudar muchísimo, sin importar si son cognitivos conductuales, psicoanalistas, humanistas, gestálticos, sistémicos y todo aquello que haya por allá, ¿no? Que es conocer el contexto del paciente, historia personal, historia migratoria, mucho de lo que se da y mucho por nuestros contextos socioeconómicos es migrar, ¿no? Hoy con nuestros hermanos de Venezuela, que pues, puede ser algo complicado, conocer su contexto religioso, su contexto comunitario, su contexto familiar, comprender el origen de sus creencias y sus síntomas, como les decía hace rato, ser unos expertos investigadores de este sistema y no ser unas personas que estamos en constante juicio acerca de nosotros. Esto tiene que empezar por nosotros también. Ajustar el lenguaje, usar expresiones accesibles y no patologizantes. Traducir los conceptos aquí, como ya les decía, cognitivo-conductuales o de cualquier otra rama de la psicología al lenguaje cotidiano. Es importante, chicos, que la idea o mucho de lo que nosotros estamos aquí enfatizando es que el paciente se sienta comprendido, que se sienta entendido, que se sienta como este lugar que buscamos de que vaya a un lugar donde no haya crítica, donde esté libre de ese juicio que hay allá afuera. Respetar su sistema de creencias, no confrontar creencias culturales directamente, identificar cuando hay una creencia funcional y cuando no. No se trata de decirle a una persona, si tú no crees en Dios, no creas en Dios porque creer en Dios es algo malo, o al revés, si tú crees en Dios, no traerlo y evangelizarlo y traerlo hacia tu creencia divina, ¿no? Sino es comprender su sistema de creencias. Escuchar sin corregir automáticamente, primero validar y luego intervenir. Mucha validación, chicos, mucha. No llegar directamente con la solución, no llegar directamente con el estás mal, mucho hacer validación. Trabajar desde su marco de referencia, entender que si hay una persona que, por ejemplo, tiene dificultades para hacer amigos, no lo vas a mandar a hacer amigos como primera situación, como primer experimento. Es importante que podamos entender su marco de referencia. Promover el cambio desde su propia historia. Identificar fortalezas culturales, reencuadrar creencias en términos de valores personales. Chicos, este último, el 5, es lo más importante. Si bien existen muchas creencias que pueden llegar a ser desadaptativas o disfuncionales de acuerdo a algunos contextos, todas las creencias o todas las personas tenemos fortalezas. No se trata únicamente de identificar dificultades o disfunciones, sino también ser estas personas que somos capaces de reconocer en el de enfrente mucho de la fortaleza de lo que el paciente puede llegar a tener. Además, hacer un reencuadre. Mucho de lo que se busca aquí es cómo le hago yo para adaptar esas fortalezas y eh, esos puntos positivos para la persona. Mucho de lo que se trata es de que la persona se apegue a su propio sistema de valores personal que le haga sentido a esa persona. No se trata de que el paciente o el consultante se apegue a tu sistema de valores como terapeuta, sino que se apegue a su propio sistema de valores que le resulte funcional, ¿vale? Y pues bueno, chicos, para terminar, las conclusiones. La importancia de adaptar la evidencia a la persona y no al revés. Es importante que seamos capaces de detectar en términos de evidencia qué sí es funcional, qué no es funcional para la persona y no hacerlo desde acá, desde lo personal. Que el compromiso del terapeuta no solo sea el modelo o el llevar muy de manera rígida o estructurada esta parte de acuerdo a su modelo que ustedes lleven, sino que también sea poder aculturizar o entender las emociones del paciente.
Y que trabajar desde la empatía, la sensibilidad cultural y la terapia basada en evidencia no es opcional, sino parte del tratamiento ético. Chicos, es importante que ustedes dentro de acá, yo lo hago desde lo que yo entiendo y comprendo, pero mucho de lo que se busca acá es que eh, si yo les pudiera dar una recomendación, y aquí con un poco de mi bandera, es apéguense a las terapias con evidencia, a las terapias basadas en estas. Les va a dar mucho encuadre, les va a ayudar y les va a facilitar mucho de lo que se busca, que es poder ayudar a las personas. Y nada, para cerrar les dejo con esto que es, no basta con tener una terapia efectiva, si el paciente no se siente comprendido culturalmente, no entrará por la puerta, chicos. Y pues muchas gracias. Acá quiero escucharlos. ¿Qué les pareció? ¿Dudas? Platíquenme. Muchas gracias por su ponencia magistral. Tenemos una opinión o pregunta de Mireya Barahona. Dice, los psicólogos no pueden ir al psicólogo, por ejemplo, nos pregunta. No, claro. Gracias por tu pregunta, Mireya. Claro que sí. De hecho, es una praxis que yo les recomendaría. Chicos, vayan a terapia. Vayan a su propia terapia. Ustedes tienen que ser los primeros consumidores de eso que ustedes venden. Ustedes vayan a psicoterapia, ustedes vayan, yo les recomiendo vayan, si ustedes estudian psicoanálisis, vayan a psicoanálisis a ver cómo les funciona. Si ustedes son humanistas, vayan a terapia humanista a ver cómo les gusta, a ver si les gusta, a ver si no, a ver si les funciona. Chicos, canasta básica, si ustedes son psicoterapeutas, no va a haber mayor herramienta para poderle ayudar a sus pacientes que sentirse comprendidos y resolutivos ustedes. Muchas gracias por su respuesta. Soraya Canadas nos dice, porfa, bueno, creo que ayúdeme con un paciente narcisista si siempre tiene la razón, nos pregunta. Bueno, a ver, aquí yo haría primero, me echaría dos pasitos para atrás, ¿no? ¿Cómo sabemos que es narcisista? ¿No? Es importante, hoy el término narcisista, a veces esa etiqueta, que es un poquito de lo que decíamos, a veces patologiza. ¿Qué significa? No todas las personas que tienen conductas un poquito desadaptadas o que tienden a ser personas que les cuesta o que encuentran dificultades para aceptar errores son narcisistas, chicos. Acá si hay una persona que presenta una conducta donde él considera que siempre tiene la razón, mucho de lo que yo le recomendaría a esta persona es más que etiquetarla, a lo mejor sí es narcisista, no me quiero ir por ahí. Lo que yo quisiera hacer es entender, ok, ¿y por qué para esa paciente, por qué para ese paciente es importante tener razón? Yo aquí la pregunta que le lanzaría es, ¿qué pasaría si tú pudieras equivocarte? ¿Qué sucedería si tú te descubres un día que no tienes razón? Acá entendamos, tratemos de entender culturalmente y empáticamente qué es lo que le pasa, porque esa persona está mucho en esta idea de que tener la razón es lo importante. Ojo, si es una persona que va a psicoterapia y se muestra un poco defensivo, acá la recomendación sería que podamos explorar un poquito cuál es esa sensación o por qué está tanto defensivo. Explorar un poquito por ahí, más que diagnosticarlo directamente, basarnos más en esta conducta de por qué para él es importante tener razón, ¿vale? No sé si por ahí quedó resuelta o respondida la pregunta, respuesta, perdona. Sí, nos dice la familia ya lo ha identificado desde años atrás, dice, que la familia ya lo han identificado desde años atrás, que es un paciente narcisista. Eso nos dice la participante. Ok, aquí mucho de mi recomendación, y obviamente desde la terapia cognitiva, es basarnos más en pensamientos disfuncionales y conductas desadaptativas, más que en el propio diagnóstico como tal. Mucho de lo que se busca es eso. Ahora, si es una persona que ya, eh, digamos, está diagnosticada con trastorno narcisista, pues yo los invito acá a leer un poquito, a identificar, porque los pacientes con trastorno narcisista tienen dos fases, una como un estado vulnerable y la otra en un estado defensivo. La idea o la intención, lo que se busca es siempre
entender cuál es este estado vulnerable del paciente narcisista y siempre mantener a la persona o al paciente en ese estado vulnerable porque es en ese estado donde vamos a poder intervenir. Muchas gracias por su ponencia magistral de parte de todo el equipo técnico y talento humano que trabaja en Levens Capacitaciones. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su ponencia, que ha sido una contribución significativa al éxito de este congreso. Hasta una próxima oportunidad, éxitos en su vida diaria, éxitos en su vida laboral. Muchas gracias por su ponencia. Muchas gracias, hasta luego.